Ahora, por ejemplo, suena. Bien, ¿no? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Esperamos que sea una jornada fructífera en los resultados y en la capacidad que tengamos de transmitir esta propuesta que desde las formaciones y los movimientos de la España vaciada queremos trasladar al conjunto de país. Para nosotros, si esto se llevase a cabo, en el fondo lo que estaríamos hablando es de una nueva alianza de país, un acuerdo social, público, político y también de ámbito territorial para impulsar un desarrollo en equilibrio territorial en España. Esto no es la suma de localismos o no es la suma de qué hay de los míos. Esto es una propuesta para un país que entendemos que sería mucho mejor de seguir estas formulaciones. En la reflexión que queremos hacer y la que nos lleva a plantear esta propuesta es que, iniciado el régimen democrático, del que vamos a cumplir pronto 45 años, se llevó a cabo un proceso que apoyamos y que nos parece que ha sido muy beneficioso, un proceso de descentralización hacia las comunidades autónomas, pero entendemos que después del análisis de ese proceso pues se ve que que no se ha acabado de cumplir aquellas funciones que se buscaban con la descentralización. Es decir, las comunidades autónomas han conseguido una cierta convergencia entre ellas, no total, pero han estado o están disimulando o camuflando otros problemas reales más pegados al territorio internamente. Es decir, la cohesión, la Constitución pregonaba como uno de los objetivos a conseguir la cohesión territorial y la cohesión social, pero la cohesión intra comunidades autónomas no se ha acabado de conseguir. La mayoría de nosotros somos representantes de territorios que pertenecen a distintas comunidades autónomas, pero a los que no ha llegado esa acción, esa globalidad o esa voluntad de desconcentración política, pero sobre todo socioeconómica. No ha llegado el desarrollo, no han llegado las oportunidades, no han llegado muchas de estas cuestiones que nosotros venimos planteando. Y nos encontramos ahora en una situación que, debido a la coyuntura política, que tampoco vamos a esconder, es decir, debido a la coyuntura política, a los nuevos acuerdos que parece que se suscriben entre Esquerra y el Partido Socialista Catalán, se plantea un nuevo modelo o se plantea
una serie de cuestiones económicas que para nosotros, si se llevan a cabo, van a desbordar realmente la cuestión solamente económica. Es decir, los acuerdos que se plantean actualmente cambiarían también el modelo de país. Estaríamos caminando hacia un modelo más de tipo confederal que un modelo autonomista o federal, como estamos diciendo. Y lo que nosotros queremos trasladar es que no nos parece mal que exista ese debate, pueden existir todos los debates de financiación, pero que España como tal tiene un problema estructural, que es la quiebra de la cohesión, la brecha, la quiebra de la cohesión social y territorial entre sus territorios, que tiene que solventar antes o de manera paralela, pero que tiene que solventar la brecha socioterritorial que se da en los territorios de la España vaciada, a la vez que plantearse cualquier otro nuevo modelo de financiación o de organización político-económica del territorio. Nosotros lo hemos venido sufriendo. Hemos visto cómo nuestros territorios han sido sacrificados muchas veces en aras del desarrollo de otros. Hemos aportado mano de obra, hemos aportado recursos naturales, no se nos han construido las infraestructuras, siempre se nos ha tenido como el patio trasero que aprovecharnos. Y lo que decimos es que ha llegado la hora de que haya un gran pacto de financiación que hemos llamado a denominar pacto de financiación solidaria para el reequilibrio territorial, un gran pacto por el que se asuma que el objetivo que plantea la Constitución en muchos de sus estatutos, de sus títulos y de sus artículos. El objetivo que plantea de cohesión territorial es un objetivo que sigue siendo prioritario en la acción de Gobierno. Por eso, hoy de lo que hablamos no es de nuestras reivindicaciones puntuales, sino que hablamos de que estamos hacia qué país o hacia qué modelo de país queremos caminar, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en este pacto creemos que podemos seguir de referencia, solo como mera referencia, lo que sucedió en Alemania después de la reunificación. Como sabéis, en Alemania, cuando se produce la reunificación alemana, o sea, cuando se une la Alemania del este y la del oeste, se encuentra con dos países con muy distinto grado de desarrollo, y ellos acuerdan hacer un pacto, lo llamaron Pacto de Solidaridad, precisamente, durante el cual durante 30 años han estado destinando una serie de fondos siempre fijos y permanentes, es decir, que se sabía, independientemente de quién gobernase, se sabía qué cantidad había que destinar a ese pacto, para precisamente intentar hacer igualar las infraestructuras y los servicios en un territorio o en otro. Bueno, pues nosotros, a imagen de eso, no es una copia mimética ni es un planteamiento, pero sí que queremos hacerlo valer como antecedente. Es decir, hay países que muchos admiramos, como Alemania, que ya se planteó este problema cuando vio que el grado de desarrollo de sus territorios era tan distinto que estaba generándose una brecha que podía ser irresoluble. Y nosotros entendemos que estamos, en buena parte del país, estamos en esa situación. Se está generando una brecha entre lo rural y lo urbano, una brecha entre las áreas desarrolladas y las no desarrolladas que puede llegar a ser irresoluble y poner en tela de juicio la propia sostenibilidad territorial. Corremos el riesgo de dejar en abandono gran parte del territorio del Estado. Algunos analistas calculan incluso hasta el 70% del territorio del Estado. Y, obviamente, no solo por una cuestión económica, es una cuestión también de razón de ser, de esencia. Es decir, nosotros no queremos que esos territorios se abandonen, pero también queremos que no se abandonen porque entendemos que esa es una solución mucho mejor para el conjunto del Estado. ¿En qué consiste este plan? Pues este plan consiste, primero, en reconocer que hay un problema, que ha sido lo que creo que fue la principal labor que hicimos la legislatura pasada. Nosotros creo que conseguimos poner en la opinión pública del conjunto de España que había un problema que había estado escondido, no digo ya en los cajones, sino bajo las alfombras, que no se quería hablar de él porque realmente era muy duro y tenía unas soluciones complejas que requerían la implicación del Estado. Pero primero reconocer que hay un problema y que ese problema merece la pena para el conjunto del Estado trabajar por su solución. Y lo que planteamos es básicamente un plan de financiación adicional. Este es un tema importante. Planteamos un plan, lo que vamos a hablar hoy es un plan adicional a lo que pueda surgir de los presupuestos del Estado, de la financiación autonómica. Es un plan exclusivamente destinado a solventar
la brecha entre la España desarrollada y la España con dificultades para el desarrollo. Lo hemos llamado, como os he dicho, Plan de Financiación Solidaria para el Reequilibrio Territorial, para un desarrollo sostenible y en equilibrio, y consistiría durante una duración de 25 años, es decir, que en el horizonte de 2050, que es más o menos hasta donde trabajan los analistas con las proyecciones socioeconómicas, en 25 años destinásemos a solucionar este problema el 2% del PIB. El 2% del PIB, por ponerles una referencia, es, por ejemplo, lo que el Estado aspira o ha acordado destinar a gastos de defensa. O sea, no estamos hablando tampoco de una cosa irracional. El 2% del PIB en relación con el PIB del 2022 sería algo menos de 30.000 millones de euros al año. Con lo cual, entendemos que es una cantidad perfectamente asumible por el Estado y que daría sus resultados. ¿Qué tendría que hacer, o en qué ámbito territorial se aplicaría eso primero? Se aplicaría en aquellas provincias que está técnicamente y científicamente demostrado que hay problemas serios para el desarrollo, para la convergencia socioeconómica, para la capacidad de competencia, cuya digamos, traslación última es cuando han entrado en un proceso de despoblación, pero no quiere decir solo las que estén en un estado de población, sino aquellas que tienen esas dificultades para el desarrollo. Según los estudiosos, que no queremos hacer nosotros análisis propios, pero según, por ejemplo, los estudios de FUNCAS, de la SESPA, de la propia Unión Europea, pues en España estaríamos hablando que hay muchas provincias por encima de 20 con estos problemas, hay 17 en grave problema de proceso de despoblación y la Unión Europea reconoce unos estándares con los que se pueden trabajar perfectamente. Aquí quiero hacer una precisión importante porque quiero transmitiros la sensación de que nos da la impresión a muchos de estos territorios que la Unión Europea comprende mejor la situación que estamos denunciando que nuestro propio Estado o que nuestras propias comunidades autónomas. Es decir, la Unión Europea ha elaborado una política de cohesión territorial, ha intentado hacer vías de financiación, creó los FEDER y dentro de los FEDER hay unas políticas especiales de lucha contra el problema de la despoblación. Al Estado español nos cuesta lamentablemente que lo asuma como propio. Por eso lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de un pacto de Estado. O sea, estamos hablando de que todos los partidos, estén quien estén, asuman esta problemática. Y queremos denunciar eso, es decir, que tenemos menos sensibilidad por parte de nuestro propio Estado o de nuestra propia comunidad autónoma que por parte de Europa. Pues ese que sería el ámbito, o sea, hemos dicho, el ámbito temporal, la cuantía económica, el ámbito geográfico. Podríamos referirnos ahora a qué haríamos, qué se debería hacer con eso. Pues obviamente subsanar todos los déficits históricos que hay en servicios y en infraestructuras. Pongo un ejemplo muy evidente. Bueno, antes, cuando estábamos hablando de a qué ámbitos en España afectaría esto, os voy a poner no hay un mapa ya todavía definido. El mapa más definido y el que legalmente vigente es el que mandó España a la Unión Europea, pero hay una serie de mapas que llevan analizando este problema de manera muy evidente. Aquí tenéis, os voy a mostrar algunos para que veáis que en la mayoría de los mapas el proceso está muy identificado, está muy estudiado. Este es uno de ellos, que es el de la SESPA. Este es, por ejemplo, el de Serranía Celtibérica. Este es el de FUNCAS. Y este es también de otro estudio de FUNCAS donde diferencia los grados entre una España que se estanca, una España que remonta, una España que decrece. Es decir, estamos hablando de un problema que está ya identificado, como dicen muchas veces en las autonomías, a la que no hay que destinar mucho más espacio a estudiarlo, lo que hay que hacer es un plan para solucionarlo. Y en este plan que estamos comentando, pues lo que haríamos es ir a subsanar aquellos déficits que ya están identificados. Por ejemplo, déficit importantísimo identificado, los planes de infraestructuras. El actual plan de infraestructuras vigente, que terminaba en el 20, lo han ampliado al 24, el plan, hay multitud de infraestructuras que nunca se hacen. Se dibujan, se proyectan, se hacen, nos venden la ilusión de que se va a hacer, nunca se hacen. Bueno, pues este plan, por ejemplo, debería ir a subsanar de manera prioritaria la urgente realización de todas aquellas carreteras
y ferrocarriles que están proyectados y que nunca se han hecho. O sea, que siempre que alguien ha tenido que renunciar a algo, hemos sido nosotros los que hemos renunciado, al que se le ha quitado la capacidad. Cuando no llega el dinero, siempre somos nosotros a los que no les llega el dinero. Bueno, pues ese primer plan debería ir a subsanar esa. No hace falta planificar, obviamente hay que planificar más cosas, pero como mínimo subsanar lo que hay recogido en los propios planes del Estado y que nunca se hacen. No sé, me imagino que estáis hasta al cabo de la calle de lo que cuesta que se haga cualquier autovía, lo que cuesta que se haga en el plazo del tiempo. ¿Cuántos años llevamos esperando autovías, no? Ese, por ejemplo, sería por poner un ejemplo, ¿no? La calidad de los servicios. ¿Por qué seguimos teniendo los problemas tremendos que tenemos en la calidad de la sanidad que se presta en el medio rural? Porque, obviamente, por muchas cuestiones, pero una de ellas es la falta de financiación para todos esos servicios. Es decir, es importante que haya eso. En el fondo, lo que estamos diciendo es que no todo en España se ha de centrar en Madrid y en Barcelona, que hay otro mundo, hay mundo más allá de la M50 o hay mundo más allá de la propia área metropolitana de Barcelona, que hay otros territorios que también existimos, que el Estado es una solución más amplia y más plural que esto que hemos, y que hay territorios que han estado reiterada e históricamente olvidados, por culpa de unos o por culpa de otros, pero han estado histórica y reiteradamente olvidados. Y, bueno, pues podríamos comentar muchas más cosas, pero si queréis que vayan hablando mis compañeros, hay un ejemplo que nosotros decíamos estos días atrás, para demostrar por qué la financiación no tiene por qué ser igual y por qué las singularidades que ofrecen nuestros territorios. Y poníamos un ejemplo vinculado con la educación. Para demostrarles a nuestra propia gente que no es lo mismo educar a 30 alumnos en Madrid que educarlos, por ejemplo, en el medio rural aragonés. Entonces decíamos que en Madrid 30 alumnos lo normal es que estén en un aula con un profesor. En el medio rural aragonés puede llegar a darse el caso que esos 30 alumnos tengan que estar en 10 aulas, en 10 pueblos distintos con 3 alumnos por aula. O sea, que hagan falta 10 profesores. Es decir, el coste de la educación de 30 alumnos en un sitio tiene unos que se puede solventar con un profesor, en otro podría llegar a hacer falta hasta 10 profesores. Estamos hablando de casos extremos, pero podría suponer que el coste de la educación en unos territorios sea 10 veces más que en otros, simplemente por la cuestión de la dispersión geográfica y del modelo de ocupación del territorio. Modelos, obviamente, a los que no queremos renunciar, porque son los modelos que son la esencia de nuestra forma de ser. Entonces, todo eso hay que valorarlo, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Entonces, a efectos de servicios, pero este es un tema que entraría ya en la financiación autonómica normal. A efectos de servicios, lo que queremos es servicios en todos los territorios con una calidad equivalente a los que se puedan prestar en una ciudad. Digo lo de calidad equivalente y pongo este matiz porque, por ejemplo, a todos nos pueden decir, no, si ustedes en todos sus pueblos hay consultorios. Pero, bueno, veamos la calidad de los consultorios que hay en nuestros pueblos y veamos la calidad de muchos consultorios. O sea, no hay una calidad equivalente. Lo nuestro es un local que presta un ayuntamiento, que lo tiene que mantener el ayuntamiento, que no hay fondos directos para eso. Entonces, hay muchas cuestiones de ese tipo que queremos trasladar, pero ya digo que no quiero entrar en ese detalle porque esto no estamos hablando del plan de financiación normal, sino un plan de financiación adicional al plan de financiación que se llegue a pastar, adicional y con objetivo de conseguir la cohesión social y territorial del país como objetivo prioritario en 25 años. ¿Y a quién llamamos a hacerlos eso? Llamamos a hacerlo a todas las formaciones políticas. Llamamos a que esto se constituya en un pacto de Estado que, independientemente de quién esté en el Gobierno en cada momento, sabe que en esos 25 años tiene que destinar el 2% del PIB a solucionar ese problema. Y destinarlo de forma adicional a los fondos normales de funcionamiento normal del Estado. Y ese es el planteamiento que hacemos. Es un planteamiento que, obviamente, hoy lo presentamos aquí. No quiere decir que hoy que esté terminado. Estamos haciendo precisamente ese desarrollo de todas esas áreas. Estamos recogiendo esos procesos que habría que ejecutar en cada comunidad autónoma y en cada territorio, en cada provincia, en cada comarca, de manera que podamos trasladar y demostrar también fehacientemente que en 25 años se podría dar cumplimiento a todo eso. Dejo paso a los demás porque si no me como yo todo el tiempo. Luego volveré a hablar. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Pues un placer hablar aquí, en el Congreso. A lo mejor teníamos que hablar en la otra sala, en el hemiciclo, pero no se dieron los astros para que lo hiciéramos. Pero un placer hablar aquí porque esto es un símbolo del poder y de la democracia en España.
¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la financiación territorial de este país. Parece ser que se ha abierto el melón del debate de la financiación territorial. Es obvio, se ha abierto. Si leemos el periódico todos los días, vemos que constantemente se está hablando de financiación territorial. Bien, pues si se está hablando de financiación territorial, nosotros también tenemos derecho a hablar, como territorios olvidados durante 4 décadas en esa financiación, como territorios infrafinanciados en nuestros servicios, en nuestras infraestructuras y en una situación prácticamente de inanición. Es que aquí nos jugamos nuestro futuro. Tenemos que ser oídos en este debate. Y en este debate nosotros introducimos una perla. ¿Qué perla es? La financiación solidaria para la España vaciada, para ese 70% del territorio, como ha dicho Tomás, 70% del territorio que está pues, en unos límites. El mapa lo vemos muy bien. Esto no es una cosa de Soria, no es una cosa de Teruel, de Cuenca, de Jaén, del sur de La Rioja. Es una cosa de una amplia proporción del territorio español que está actualmente desequilibrado. Un territorio olvidado que ha ido perdiendo población paulatinamente en las últimas 5 o 6 décadas, mientras el resto del país crecía, que es que el país ha crecido, y mucho, en habitantes, y nosotros hemos perdido población. Bueno, pues en el fondo, ¿qué es lo que nos encontramos en estos territorios? Es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos faltas de oportunidades, los jóvenes se van, los servicios no se prestan adecuadamente y las infraestructuras no llegan o llegan muy tarde. ¿Qué provoca este envejecimiento de la población porque los jóvenes se marchan? Pues provoca un incremento en la demanda de los servicios y falta de dinamismo en los territorios. Y esta falta de población, la fuerte dispersión que tiene la misma, en Soria es que son 10.300 kilómetros cuadrados y 89.000 personas. Como ha dicho Tomás, es que es muy difícil prestar los servicios ahí y, desde luego, no cuesta lo mismo. Pero no estamos hablando solo de servicios públicos, porque lo que adolece en estos territorios también es de servicios privados. No tenemos oficinas bancarias, no tenemos suministros farmacéuticos, a veces no tenemos un adecuado suministro de alimentos, acceso a los servicios culturales o deportivos ya es un sueño. Y aquí hay una cosa que siempre se decía en el norte de Escocia y en las islas del norte de Escocia, que es uno de los pocos territorios europeos en los que se ha abordado decididamente el problema de la despoblación, siempre decía, donde no hay médico, la gente se va. Bueno, pues en muchos pueblos de Soria, de Teruel, de Cuenca, de Jaén, no hay médico. Es que en Soria, si tiene más de 50 tarjetas sanitarias y menos de 100, va el médico una vez a la semana si le llaman. Eso no es una atención sanitaria adecuada. Y no es una atención sanitaria en condiciones de igualdad. Un día, en un pueblo de Soria de 900 habitantes, que en términos sorianos es un pueblo grande, en Vinuesa, una chica que tenía 17 años me decía, es que yo no me vale tener un autobús para ir al instituto, yo quiero tener un autobús o un servicio público de transporte para ir a Soria, que está a 30 kilómetros, el sábado al cine con mis amigas y a tomar una pizza, y que no me tenga que llevar mi padre y esperar en la puerta. Y es algo que aquí en Soria, aquí en Madrid, eso les parecerá una petición pues, excéntrica, una excentricidad de una muchacha de Soria. Pues no, es algo que absolutamente yo creo que un ciudadano de Soria tiene que tener derecho al transporte público y a que se cubran sus necesidades, no solo las básicas, también las de ocio. Por eso hace falta inversión. Hay que tener un transporte de viajeros que de verdad sea útil, porque el transporte público de viajeros es un derecho que da acceso a otros derechos. Y bueno, si hablamos de infraestructuras, pues aquí yo creo que los que estamos aquí en esta mesa podríamos estar horas hablando de la carencia de infraestructuras. Ha hablado antes Tomás de las infraestructuras de las que carecemos, que llevan décadas pendientes. Bueno, 31 años lleva proyectada la autovía del Duero, son 206 kilómetros de Soria a Valladolid, han hecho 90 en 31 años. Yo supongo que no veré terminada la obra, lo supongo, porque tengo 56 años, pues a ese ritmo no lo conseguiremos. Si aplicamos el plan en 25 años, que vas a vivir... 25 años, sí, en 25 años lo tendremos. Bueno, las infraestructuras por sí solas no van a solucionar el problema de la despoblación, pero sí van a crear el contexto para un desarrollo económico y social de los territorios, y nosotros pensamos que hacen falta infraestructuras.
yo creo que una de las causas del declive poblacional de territorios como Soria, pero también de todo este mapa, es la falta de interés. La falta de interés real de los políticos en solucionar este declive poblacional. Y podemos ver que se ha originado una España de dos velocidades. Muchas veces los políticos, los sorianos, y seguro que los de vuestras provincias también, critican que el término España vaciada o Soria vaciada. Y lo critican porque dicen que, bueno, es que tenemos una visión negativa de la vida. Y eso no da optimismo, que hay una España de las oportunidades o una Soria de las oportunidades. Estoy de acuerdo, Soria tiene muchas oportunidades y hay que trabajar para desarrollarlas. Pero lo que no se puede negar es que Soria está vaciada. Está vaciada porque tenemos 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una tierra de oportunidades, pero es una tierra que se ha vaciado y no hay voluntad política para llevar las inversiones, las infraestructuras y los servicios que necesitamos. Y es un concepto, el de España vaciada, que la ciudadanía ha aceptado perfectamente. O sea, porque lo describe perfectamente la situación. Bien, unos datos. El 52% de los nacidos en Soria viven fuera de la provincia. Pero en Cuenca es el 50%. En Teruel, el 50% también. Y en Jaén, el 40%. Y ya si vamos a nivel comarcal, pues los datos son muchísimo más escalofriantes. Pero esto pasa en toda España, ¿no? Hay otra España. El 10% de los nacidos en Valencia y en Alicante viven fuera. El 10% frente al 52% de los sorianos. El 13% de los nacidos en Barcelona, el 14% de los nacidos en Madrid o en Málaga. O sea, ¿hay dos Españas o no hay dos Españas en materia demográfica? Es evidente. Estas son cifras, pero estas cifras llevan desarraigo, llevan añoranza y llevan unos sentimientos detrás de gente, muchos de los que estáis aquí, habéis tenido que salir de vuestras ciudades, de vuestros pueblos, para vivir en otro sitio porque no había oportunidades. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Este plan de financiación solidaria que presentamos hoy es para trabajar en este sentido, para que las nuevas generaciones que nacen en nuestros pueblos y en nuestras ciudades no tengan que emigrar. Y eso es para lo que queremos este plan. Es cohesión territorial pura y dura. Hay que compensar la carencia de financiación de la España vaciada durante décadas. Ha hablado Tomás de que cuesta más llevar los servicios, es evidente. En Castilla y León los colegios no se cierran hasta que tienen menos de 3 alumnos. Pues un colegio de 3 alumnos, como el de Villar del Río, pues obviamente cuesta mucho más que un colegio con un aula de 20, 24 que tienen en Soria Capital. Obviamente, es así. Pero una cosa por las que estamos aquí hoy, en el Congreso de los Diputados, es para que nos escuchen a nosotros. Nosotros, en este plan de financiación territorial que se está planteando y poniendo encima de la mesa en Cataluña, pero también con otras comunidades autónomas, porque el presidente del Gobierno se está reuniendo con otras comunidades autónomas, nosotros queremos tener voz. Creemos que tenemos derecho a ser oídos en este plan, porque representamos a una buena parte del territorio. Y no queremos un plan que se nos imponga desde el Hotel Majestic de Barcelona o desde un despacho del Paseo de la Castellana en Madrid. Queremos un plan que se consensúe con los territorios, porque yo creo que va a afectar a los territorios. Bien, en Soria hemos hecho, el año pasado lo hicimos, hemos hecho un folleto con lo que nos debe el Estado, tirando por lo bajo lo que nos debe. 4.338 millones de euros nos debe. Nos debe 1.042 millones de euros para finalizar la autovía del Duero de Soria a Valladolid. Nos debe 516 millones de euros para terminar la carretera entre Soria y Tudela, en Navarra. 30 años de proyecto. Esto, en el fondo, es cuestión de dinero, no nos equivoquemos. Es cuestión de dinero, porque si algo se puede arreglar con dinero, ellos no tienen voluntad de dedicar esta inversión o este dinero a estas provincias. Es cuestión de dinero. 828 millones de euros para la línea convencional electrificada Soria-Castejón, que uniría Soria con Navarra y con el norte de España. La cerraron en 1996 y con eso desconectaron Soria de todo el norte y del este de España. Bueno, pues nos están engañando con este tema otra vez más, porque nos prometieron un estudio que iba a estar preparado en enero de este año, luego lo prorrogaron a julio y ahora dicen que en diciembre. Bueno, nos están engañando. También otras líneas, bueno, podría estar hablando mucho tiempo, pero una autovía que yo creo que es fundamental, que sería la Burgos-Soria-Calatayud-Daroca, 265 kilómetros le faltan de autovía
aproximadamente 1.600 millones de euros. Bueno, pues una autovía que haría una cosa tan esencial como comunicar el Cantábrico con el Mediterráneo en una vía alternativa que, por supuesto, pasaría por Teruel. y bueno, consideramos necesario. Y consideramos necesarias las ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas al máximo de su potencia. Ahora mismo están aproximadamente en el 0,54 del coste laboral de las empresas y la Unión Europea las ha autorizado hasta el 20% del coste laboral. Yo creo que, bueno, en la provincia de Soria son 228 millones de euros. Yo creo que es un tema de voluntad política, porque cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas y hasta ahora aquí no ha habido voluntad política. En este edificio o en otros parecidos, en los parlamentos regionales, no ha habido voluntad política de abordar los problemas de la España vaciada y de abordar, la verdad, una cohesión territorial, que lo dice el artículo 138 de la Constitución, y ahí está pendiente, sin aplicar, pues desde hace ya más de 40 años. Bueno, y dejo de hablar, que si no me enrollo. No lo he presentado, pero es Ángel Ceña, en representación de Soria ya. A mi izquierda está David Cardeñosa, que es de Cuenca ahora, que si quieres comentarnos. Bueno, y digo también los otros presentes en la mesa, que son Juanma Camacho, de Jaén Merece Más, y Inmaculada Sáenz, de La Rioja, representando a España vaciada. David. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Como bien ha dicho Tomás, yo soy David Cardeñosa, soy coordinador general del Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora y concejal en el Ayuntamiento de Tarancón. Y estoy aquí acompañando al resto de mis compañeros de las provincias olvidadas del Estado, precisamente para intentar conseguir, ahora que el tema de la financiación se ha abierto, que nuestras provincias no sean las más sacrificadas de España en beneficio siempre de los mismos. Por ponerlo en datos, para la provincia de Cuenca, desde 1950, 45-50 para acá, se ha reducido en más de 200.000 personas. 3/4 partes de los estudiantes universitarios hacemos nuestros estudios fuera de nuestra provincia y nunca regresamos. Y, como bien ha dicho Ángel, más de la mitad de los conquenses nos vemos obligados a vivir fuera de Cuenca. Los problemas de la provincia de Cuenca no son diferentes a los que ya han expuesto ni a los que van a exponer el resto de representantes, lo cual entendemos que es una muestra más de que necesitamos un plan de financiación conjunto que enfrente nuestros problemas, que tienen la misma raíz, que no es otra que el olvido sistemático por parte del Estado, la falta de inversión y, como dejaba entrever Ángel, la falta de voluntad política. Les voy a hablar únicamente de 3 reivindicaciones de la provincia de Cuenca, aunque hay muchísimas más y abarcarían muchísimas índoles. La primera es bastante reciente y es la lucha por el ferrocarril convencional. En marzo de 2023, aprovechando la borrasca Filomena, el cierre que en un primer momento se esperaba temporal de la línea de ferrocarril convencional a su paso por la provincia, desde Tarancón hasta Utiel, pasó a ser definitivo tras su aprobación por el Consejo de Ministros de este mismo Gobierno y con el apoyo, o por lo menos con la connivencia, de las autoridades políticas castellano-manchegas y conquenses. Y a partir de entonces, la 5ª provincia en extensión de nuestro país se quedó descolgada del sistema ferroviario, únicamente conectada por AVE, de aquella manera porque olvida la inmensa mayoría del territorio, porque solo hace parada en Cuenca capital y de aquella forma, ya que lo hace a 3 kilómetros del núcleo poblacional. Y desde entonces, desde 2023, el Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora y otras asociaciones en defensa del ferrocarril convencional hemos luchado con todo lo que tenemos contra este cierre, llegando a instancias como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional y consiguiendo y paralizar el desmantelamiento físico de la vía. Nosotros por lo que optamos es por la reapertura, remodelación y electrificación de la línea para poder dar un servicio competitivo, un servicio rentable y un servicio digno que se puede hacer en varias actuaciones de 2 a 3 años dentro de este plan y que costaría alrededor de 200 millones de euros que ni siquiera deben salir al 100% de las arcas nacionales. La segunda de estas reivindicaciones se trata del expolio sistemático del agua que venimos sufriendo en la provincia de Cuenca, el trasvase Tajo Segura y la concesión en el pantano de Alarcón a los regantes valencianos. Una guerra del agua en la que nos vemos inmersos y en la que nosotros pensamos que hay que ser claros y decirlo abiertamente, y es que la cuenca del Tajo no puede más y la cuenca del Júcar no puede más. Y es el momento de acabar con este saqueo, cuestionando de nuevo un modelo de país, a nuestro modo de ver, bastante injusto, que condena al interior de Castilla a una sequía perpetua, mientras que en otros puntos del Levante se crean macropiscinas olímpicas.
Optamos por reducir los caudales trasvasables, tanto de los pantanos de Alarcón como de los pantanos como del pantano de Buendía, precisamente el primero que he mencionado, para poder permitir que los municipios ribereños de la cuenca del Júcar vuelvan a florecer, puesto que es una de las zonas más castigadas por la despoblación en la provincia del Cuenca. Y la tercera de estas reivindicaciones, ya la última, es bastante más antigua y viene por la descentralización sanitaria de la provincia. Cuenca tiene un único hospital, el Virgen de la Luz, en la capital, y únicamente hay estos centros de especialidades, estos consultorios repartidos por toda la provincia que, pues, con más voluntad que medios, hacen lo que pueden. No estoy aquí para hablar de la situación del sistema de salud de Castilla-La Mancha, del SESCAM, aunque me van a permitir que utilice este altavoz que tengo y que deberíamos tener más a menudo para decir que en este sentido el señor García Paje a lo mejor debería caerse la cara de vergüenza, y no solo por la provincia de Cuenca, sino por todas en general. Porque en la provincia de Cuenca cualquier tipo de especialidad, cualquier tipo de complejidad, de eventualidad, debe ser derivada a la capital. Recordemos, estamos hablando de una provincia de más de 17.000 kilómetros cuadrados y que es casi 3 veces la extensión del País Vasco. Lo que nosotros reivindicamos es, gracias a este plan de financiación, la construcción y la dotación de hospitales comarcales en Tarancón y en Motilla del Palancar, para así poder dar una cobertura sanitaria a toda la A3 que puedan precisamente evitar estas eventualidades y estas derivaciones, y sobre todo dar una atención sanitaria digna a los habitantes de esos mismos territorios. Por ponerles un ejemplo, el Centro de Especialidades de Tarancón, cuyo municipio cuenta con 16.000 habitantes y toda su zona básica de salud con más de 40.000, carece de cualquier tipo de urgencia especializada. Las urgencias en el CDT de Tarancón únicamente es un médico de cabecera que te deriva directamente a Cuenca. Hasta para escayolar un hueso tenemos que hacernos 80 kilómetros y 60 minutos en coche. Y yo les pregunto de corazón, ¿qué derecho hay a esto? Si esto es justo. ¿Y por qué tenemos que aguantar conquenses, sorianos, turolenses, riojanos, jienenses, zamoranos, palentinos, salmantinos, etcétera, que nuestro propio Gobierno se niegue a darnos servicios esenciales? Y ya no solo que se niegue a darnos estos servicios esenciales que son necesarios para el progreso y el mantenimiento de nuestros territorios, sino que además lo haga mientras se ponen alfombras rojas a aquellos que pretenden especular con nuestra desdicha. Y el mejor ejemplo de esto es o bien el macroproyecto de energéticas que se están planteando en el Maestrazgo en Teruel, o el fin de la moratoria a las macrogranjas en la provincia de Cuenca. No me voy a extender mucho más porque creo que ya he consumido el tiempo que me tocaba. Y además creo que estos 3 ejemplos son bastante significativos de cómo está la situación ya no solo en Cuenca, sino en todos los territorios de la España vaciada. Para terminar, simplemente decir que no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos, que llevamos 40 años sacrificándonos, que llevamos más de 40 años emigrando a Madrid y a Barcelona, y lo único que nos han caído son migajas. Y decir que ahora, gracias a esto, estamos a tiempo de cambiarlo, estamos a tiempo de revertir la situación y estamos a tiempo de lograr un país más cohesionado, más equilibrado y, lo que yo considero que es más importante, más justo y más honesto consigo mismo. Muchas gracias. Gracias, David. Juanma. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. No me voy a extender mucho. Creo que estamos oyendo algunos testimonios y quiero generalizar, ¿no? No me quiero centrar en el caso de la provincia de Jaén. Jaén merece más, nuestro objetivo es la provincia de Jaén, pero en ese marco de la España vaciada, que se lleva trabajando ya mucho tiempo y donde ya hay un catálogo de propuestas inmensas, pues al final todos nos une lo mismo, ¿no? Que estamos pidiendo justicia. Justicia es que se nos trate a todos los españoles iguales. Lo que no puede ser es que aquí se está decidiendo desde hace décadas, y siempre digo sin distinción de siglas y sin distinción de administraciones, porque yo, en el caso de la provincia de Jaén, puedo poner el ejemplo de que el Gobierno de España dejó a nuestra provincia penúltima en los presupuestos del Estado, en los últimos que siguen vigentes, y la Junta de Andalucía nos dejaron los últimos. Pero no le pasa solo a Jaén, le pasa a todos los territorios que nos englobamos en la denominada España vaciada por conceptos poblacionales y en conceptos generales de infraestructura y de servicios. Pero ya no es que falten servicios, es que los desmantelan por todo aquello que ya han explicado ellos y no me voy a reiterar. Al final todo es decisión, es voluntad y parece que se apuesta siempre por lo mismo y al final por criterios y cambalaches políticos. ¿Por qué surge hoy, planteamos de nuevo una alternativa al debate sobre la financiación que se propone en España? Pues porque, bueno, hay una serie de personas que tienen unos votos decisivos
pero la política no se puede hacer solo atendiendo a criterios políticos, porque en este país viven personas y lo que decimos, por darle a uno no se puede quitar a otros, cada uno que luche lo que necesite y quiera, pero el Tratado de la Unión Europea, al final lo que se está pidiendo a los Estados miembros es que se vertebren los territorios, cohesión territorial, convergencia socioeconómica, y lo que no puede ser es lo que estamos viendo aquí. Os pongo un caso, un paradigma en la provincia de Jaén, que además fue en el año 2019 noticia nacional, el trazado del AVE, el AVE hacia Andalucía. En un momento dado, los granadinos para ir a Madrid, pues podrían pasar, como siempre han hecho, por la provincia de Jaén, pero alguien decide, porque no se nos olvide que todo son decisiones, nada ocurre por azar, es fruto de las políticas que desarrollan los distintos gobiernos, ¿no? Desde hace 30 años, insisto, sin distinción de siglas. Y entonces deciden que a la provincia de Jaén hay que esquivarla. En un momento dado tú puedes ser de Jaén y entender que eso fuera así, sea un beneficio para el granadino para llegar ante a Madrid o al de Madrid o viceversa. Pero no, precisamente ellos también se enfadan, dicen, oye, nos hacen ir 200 kilómetros al oeste para subir a otro sitio y a Almería le van a hacer igual. Almería, para comunicarse con Madrid, los van a desviar. Y el problema del AVE es lo que decimos siempre, ya no es que tengamos AVE o no, es que están haciendo un desmantelamiento de la línea convencional. En el caso de nuestra provincia, el 90% de servicios se han suprimido en los últimos 30 años. Y esto conlleva dejar a los pueblos aislados, restarle la capacidad de comunicación de las zonas rurales hacia las cabezas comarcales o las capitales donde hay servicios médicos, culturales, etcétera. Y luego, si nos vamos a la sanidad, volvemos a lo mismo. Solo hay una fijación, porque al final van fijándose en los grandes territorios, en las zonas costeras, lo que aglutina mucha población, donde la economía va como un tiro porque de por sí se genera, porque le das la oportunidad de generar esa infraestructura, y te encuentras que por vivir en determinadas provincias te tienes que ir a otras provincias, ya ni siquiera a lo mejor a la capital de tu provincia, sino a otras provincias a hacerte pruebas básicas, un TAC, no sé, cosas que ya no es que te cueste dinero la gasolina, ir y venir, el desplazamiento, dónde duermes, sino que es que no tienes ya ni siquiera eso en los pueblos que les vamos a contar. Quitamos los pediatras, pues claro, le damos una patada a las familias para que se vayan de los pueblos. El mensaje siempre es vete a vivir donde hay miles o millones de personas y vamos vaciando todo. Nosotros tenemos, como ha comentado Ángel también un problema con la potencia eléctrica, las líneas de evacuación. Hay industrias y empresas que quieren ir a Jaén y no pueden ir porque falta algo tan elemental. La propia red eléctrica de España lo reconoce, pero lo reconoce hace 3 años, hace 5, hace 10, pero nunca llega el dinero, nunca llega el dinero. Nunca llegan las 2 autovías que debe la Junta de Andalucía, nunca llegan las 2 autovías que debe el Gobierno de España. Siguen desmantelando trenes. Y así podemos seguir. Y esto es implícito a todos los territorios de la España vaciada. Es necesario que hoy fijen atención y este debate llegue más allá para hacer este pacto de Estado que proponemos, en el cual pues, se cumpla con la Constitución, con los tratados de la Unión Europea y se sume a los presupuestos ordinarios que corresponden a los diversos territorios, pues un 2% adicional del valor equivalente al PIB nacional durante 25 años para corregir desequilibrios por la cohesión territorial, para tener convergencia socioeconómica, para ser como los demás, para tener las mismas oportunidades, para que podamos desarrollar nuestra vida en nuestros territorios, para que se genere empleo y para que nuestros jóvenes no se tengan que ir. A mí me parece totalmente injusto y una desigualdad enorme que los datos que tenéis en vuestras provincias, pues en el caso de Jaén, es la única provincia de Andalucía que ha perdido población en los últimos 50 años. Y el IECA, que es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues prevé que se puedan ir otros 100.000 antes de 2050. Ese dato, si además lo comparamos con que el resto de provincias andaluzas van a subir población, genera un desequilibrio y una brecha en la que nosotros decimos, nunca pedimos que le quiten nada a nadie, que se desarrolle en todos los territorios, estamos de acuerdo, pero la clase política tiene que fijarse en el que más lo necesita. Y en eso están todos los territorios de la España vaciada. Entonces, nos parece muy justo lo que se está pidiendo, nos parece que hay que cumplir con lo que pide Europa, nos parece que en este país los fondos que destina la Unión Europea, precisamente para la cohesión territorial, se están desviando para otros fines, por intereses políticos o porque se sobrecarga ya en otras zonas y se está desatendiendo a una gran parte de la población. Creo que
no queda más camino que alzar la voz y acabar con estos agravios y esta injusticia. Y nosotros a lo mejor somos partidos que la sociedad no llega a entender que tengamos que estar diciendo estas cosas, pero es así. Y, de hecho, somos constructivos y por eso lo proponemos. Lo que no vale es esconder la cabeza debajo, como decía Ángel, aquellos políticos de los partidos tradicionales que cuando sacan estos debates, sacan las cifras y los datos reales, dicen, habláis mal de vuestra tierra. Estáis haciendo que no venga la gente porque decís que faltan trenes, falta no sé qué. No, nosotros no decimos nada, es que la gente no viene o se va porque lo ve y lo vive. Pero ustedes están cómodos en sus sillones diciéndole sí a su jefe de Madrid y a su jefe de Sevilla. Por eso, estas formaciones y el conjunto de la España vaciada reclamamos y pedimos en justicia un pacto de Estado que debe perdurar, gobierne quien gobierne, en bien de la ciudadanía. Gracias. Gracias, Juanma. Irma. Hola, buenos días a todas y a todos y gracias por estar aquí escuchando lo que venimos a transmitir desde la lealtad a nuestras personas, desde el trabajo que venimos desarrollando en las provincias, pero también en los pueblos, en las comarcas y en los distintos territorios. Este plan de financiación adicional solidaria, como han presentado mis compañeros, se trata de destinar un dinero para ese reequilibrio territorial. Yo vengo de La Rioja. La Rioja es más que vino. La Rioja es montaña. La Rioja es despoblación. La Rioja, en los mapas que hemos podido estar viendo, tiene una parte bastante amplia en la que tenemos unos problemas bastante serios. Y vengo aquí representando también a las provincias de León, de Salamanca, de Palencia, de Almería y de Valladolid. 6 provincias que conformamos el Partido España Vaciada y que venimos trabajando desde hace muchos años y muchos meses en este último año, también para formar a todas estas personas que están en nuestros ayuntamientos, que están en nuestras agrupaciones de municipios, para que puedan llegar a poder tener algún tipo de financiación. Porque sí, decía alguno de mis compañeros en la mesa, se llena la boca a muchas personas de quienes dirigen nuestros gobiernos que, bueno, que tenemos mucho dinero y que hay dinero para poder destinar, pero lo que no tenemos es personal para poder conseguir ese dinero. Lo que tenemos es una cantidad de burocracia que no se permite llegar a ese dinero para poder ampliar las expectativas de nuestros territorios. Queremos, con este fondo de financiación, que se palíen la desigualdad que hay en los costes reales de los consultorios médicos rurales. Al Ayuntamiento de Nieva de Cameros y Montemediano, de donde soy orgullosa alcaldesa, este año nos han tocado 373,42 euros para mantenimiento del consultorio todo el año, incluyendo los 2 meses del año en los que quintuplicamos la población y atendemos no solo a todos los veraneantes y visitantes, sino también a todos los campamentos, colonias, etcétera, 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 a quienes, como comprenderéis, no les vamos a poner una tasa por utilizar el consultorio médico, pero que a veces nos dan ganas de derivarlos al centro de salud del pueblo grande de al lado, que a ellos sí que les pagan todo el mantenimiento durante todo el año, gasten lo que gasten. Os explico una cosa más. Nuestro consultorio médico desde noviembre hasta marzo tiene que tener la calefacción puesta todo el día, al mínimo, porque si no se reventarían las tuberías por las heladas. Queremos una discriminación positiva real. En estos momentos que también el debate se está llevando por el número de horas de los trabajadores, es que nosotros queremos que vengan trabajadores y que haya una discriminación positiva a esos médicos, a esas enfermeras, enfermeros, a ese personal educativo para nuestros CRAS que ha optado y que quiere seguir trabajando en nuestros territorios, en nuestros pueblos, en nuestras comarcas. Queremos esa discriminación positiva a esos trabajadores y trabajadoras que creemos que también se lo merecen, porque no es fácil trabajar y vivir en estos territorios si no tienes tu propia vivienda, que es otro de los grandes problemas. Queremos tener más viviendas, pero menos ruinas.
Y queremos que los gobiernos y el Gobierno central, a través de este fondo, nos dé posibilidad a los ayuntamientos pequeños de convertir esas ruinas en tener dinero para hacer las ejecuciones subsidiarias de terrenos y de inmuebles que son ruinas de herencias yacentes que nadie reclama y que se dejan caer ahí y que con esa ejecución subsidiaria, al no poder reclamarlo, podría convertirse en suelo público para crear un buen número de viviendas públicas en alquiler social y en venta incluso a las personas que quieren vivir con nosotros. Y queremos también mantener a nuestras ganaderas y nuestros ganaderos. Y ya no es solo el lobo. Son los ataques del lobo, de buitre, las garrapatas, las enfermedades, la EHE, que está haciendo un destrozo en las ganaderías y que está provocando que muchas ganaderas y ganaderos se vayan de nuestros territorios porque ya no pueden seguir así. Porque mientras a unas provincias, a unos territorios hay ayudas para lo que sea, para los ganaderos no. Y además eso conlleva otro grave problema, y es que al no haber ganaderías, el problema de los incendios forestales se incrementa y cada vez son menos las ayudas que se nos dan para poder desbrozar y poder hacer limpieza de los montes. Para eso también queremos este fondo de financiación adicional, este fondo que es muy fácil. Si a todos los ayuntamientos nos llegan fondos sin tan siquiera haberlos pedido. Tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género que nos viene de maravilla y que además nos sirve para hacer campañas de concienciación y no se solicita. El Gobierno directamente nos lo da. Bueno, pues que de la misma manera llegue ese dinero a las comarcas, a los ayuntamientos y que sea inversamente proporcional al número de habitantes. Si quieres, hasta el número del presupuesto que presente cada ayuntamiento. Pero es fácil hacerlo. Lo decían mis compañeros en la mesa. Si es todo cuestión de voluntad política. ¿Cuánto llevamos hablando de despoblación, de reto demográfico? ¿Cuántas veces se ha escrito y se ha dicho estas palabras? Y al final seguimos con las mismas circunstancias. Hay problemas en los territorios con las captaciones de agua de boca. Hay problemas y seguimos manteniendo los problemas con las coberturas de móviles, con las ratios en las residencias de personas mayores, que además en nuestros territorios crearían más empleo y eliminarían muchísimos de los problemas de desarraigo que provocan este abandono económico del Gobierno hacia nuestras comarcas. Hay problemas en las infraestructuras, como bien han ido diciendo. Nosotros tenemos un problema, una Nacional 111 que está en el tramo que atraviesa nuestra comarca, declarado por el RACE el tramo más peligroso de toda España y que solo pedimos, ya ni tan siquiera autovía, carriles de aceleración y deceleración en cada uno de los cruces por la gran cantidad de camiones que soporta esa Nacional. Pero estamos pidiendo desfibriladores en todos los territorios, algo tan sencillo que cuando ves esas grandes cantidades que se destinan a cuestiones que no tienen que ver con las personas y estamos reclamando desfibriladores en todos los pueblos y aldeas de España y un curso de formación, pero ¿cuánto puede costar eso? Este fondo que estamos proponiendo nos ayudaría a también formar a nuestros mayores y niños en unos centros integrados intergeneracionales donde estas cuestiones se podrían tratar también. Queremos que el fondo no olvide el patrimonio histórico también que tenemos en nuestros municipios, en nuestros territorios. Es algo importantísimo. No son piedras, son la historia de cada una de las personas. Es ese arraigo que nos lleva a venir y a volver al territorio. Y por último, decir dos frases que siempre las repito. No queremos ser rentables, solo queremos tener los mismos derechos, porque ser menos no resta derechos. Muchas gracias. Gracias, Inma.
Bueno, pues tras la presentación por cada uno de nosotros, no sé, podemos hacer un debate, aunque tampoco creo que sea conveniente alargar esto mucho más. Yo sí que quería hacer unas reflexiones finales y es en relación… Yo recuerdo cuando hicimos la manifestación del 31 de mayo de 2019, una de las declaraciones que hicimos y que sigue siendo totalmente vigente y todavía más en relación con donde estamos hoy, es que la posición de lo que presentamos hoy, el Pacto de Financiación Solidaria, en el fondo es una enmienda a la totalidad al modelo que está siguiendo, el modelo de desarrollo que ha seguido y que está siguiendo el país y que parece va a incrementar el país. Es decir, a un modelo donde se ha primado y se ha favorecido las economías de aglomeración, lo que ha dado lugar a las dos grandes urbes de Madrid y de Barcelona. Y lamentamos decir muchas cosas, pero sentimos, y yo por lo menos lo siento, y yo creo que la mayoría de nuestros compañeros también, que España solo ha sido España para unos pocos, que también lo dijimos en aquel momento, precisamente para aquellos que han sido menos leales con ella. España ha sido España y ha favorecido el desarrollo de los territorios que ahora son independentistas o de Madrid, la capital, que también tiene un nacionalismo madrileñista tan perjudicial o al menos comparable con los demás. Es decir, nosotros criticamos los acuerdos de los privilegiados que son aquellos acuerdos que se han tomado con los más desarrollados, pero también criticamos el dumping fiscal que ejerce Madrid frente a nuestros territorios, que absorbe nuestra actividad económica. Y planteamos que si ha de haber alguna excepción en la fiscalidad, ha de ser precisamente aquella destinada a solventar el problema estructural y territorial, a la tremenda brecha que ha creado el modelo que se ha seguido hasta ahora. Es decir, hay que corregir, exigimos que se corrija el modelo que se ha seguido hasta ahora, que ha creado y ha puesto en serio riesgo de supervivencia a gran parte de los territorios de este país. Cuando unos pelean por tener piscina en el chalet, nosotros estamos peleando por sobrevivir. Nuestros territorios están peleando por sobrevivir, no por tener mejores o peores condiciones de vida. Estamos peleando por sobrevivir. Y esa es una diferencia que han de comprender todos los territorios. O sea, nuestra propuesta de pacto quiere abrir una tercera vía de financiación adicional a las que se hagan, a la que hay ahora o a la que se consensúe entre todas las formaciones, pero adicionalmente hay que empezar a destinar de manera permanente y estable una financiación anual que nosotros exigimos que sea del 2% del PIB durante 25 años para corregir los errores que ha tenido el modelo que hemos seguido hasta ahora y de la que hemos sido los únicos paganos, los territorios que se han sacrificado para el desarrollo de los demás y se han sacrificado con sus recursos naturales, con su territorio y con su gente. Y exigimos que el Estado solvente eso y que se lo plantee como una medida prioritaria. Por eso creemos que es obligación de todas las formaciones hacerse eco de esta propuesta de financiación e intentar llevarla a cabo. Y para nosotros lo ideal sería que ese famoso pacto de Estado que siempre tienen en la boca cuando no quieren hacer nada, hablan de pactar porque saben que los intereses partidistas van a impedir que se haga ningún pacto. Nosotros exigimos que se haga ese pacto, como se hizo en Alemania, 25 años, el 2% del PIB, y el país al que llegaremos será un país infinitamente mejor que el que tenemos. Muchas gracias. Yo también quería decir como colofón, nosotros estamos aquí realmente porque hemos llegado aquí tras muchos años de reivindicación en la calle y el 2019, en marzo de 2019, aquí, cerca, por estas calles de Madrid, conseguimos llevar una reivindicación e introducir el problema de la cohesión territorial, de la despoblación en el debate político. No ha servido para dar grandes pasos, pero lo conseguimos introducir. ¿Y por qué se introdujo ese problema? ¿Por qué había aquí más de 100.000 manifestantes? Pues realmente por el sentimiento de desagravio y desigualdad, porque durante muchas décadas, por lo menos 40 o 50 o 60 años, hemos visto cómo nuestros territorios se desangraban, cómo perdíamos servicios que teníamos, cómo los perdíamos y no se reemplazaban por nada, cómo perdíamos el tren convencional porque no era rentable y ponían un AVE que es muchísimo menos rentable. Hemos perdido las líneas de autobús que iban a sustituir a ese tren convencional. Hemos perdido muchas cosas y no queremos seguir perdiendo más.
Yo no estoy en contra de que haya una M50 o que haya un intercambiador entre Atocha y Chamartín. Si lo tiene que haber, que lo haya. O que las rodalías de Cataluña funcionen perfectamente. Es que es algo absolutamente razonable, pero también es razonable que los territorios de la España vaciada tengamos nuestras infraestructuras para poder desarrollarnos y tengamos nuestros servicios para que la gente no se tenga que ir por falta de servicios. Y por eso estamos hoy aquí, por eso este pacto es necesario y queremos que entre en el debate y que nos den voz en ese debate. Gracias. Pues si conseguimos, podríamos hacernos una foto, fuera. Tenemos alguna por ahí, ¿no? Creo. Sí. Podemos hacernos una foto fuera, si os parece. Vale. Bueno, sí. Pues salimos. Vale. Es que Manolo quería decir algo, pero salimos a hacer el canutazo. ¿Seguís hablando mientras hacemos el canutazo? Sí, bueno, yo... Perdona, como viejo rockero que soy de esta historia, pues yo quería hacer un comentario muy rápido. En el año 2005 se hizo por parte del Gobierno, Rodríguez Zapatero, un plan específico para Teruel, plan específico para Soria y plan específico para Jaén. Hace poco hicimos un seguimiento exacto de qué es lo que se cumplió de ese plan específico y en Teruel no llegaba al 10%. Al 10%. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que se está premiando autonomías que yo digo que son chantajistas, insaciables y, además, poco agradecidas. No sé, ¿levantamos la sesión o salimos nosotros? Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. Y vamos a buscar un sitio para luego hacernos la foto mientras atendemos.